Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torah. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Espero que hayan tenido un lindo día, un día lleno de emuná, de mirar la mano de Hashem en todo su día y también de tener la oportunidad de hacer. En este espacio, sean ustedes bienvenidos donde hablaremos de temas que nos ayuden a desarrollarnos. Una vez escuché que dependiendo a lo que la persona se dedica, es la manera en la que ve la vida. Y daban un ejemplo de una persona que se dedica a conducir un taxi. Todo lo que le ocurre lo interpreta bajo esa mirada. Pero la manera en la que vemos la vida no solo es en cuestión al desarrollo de un oficio, está compuesta por muchas cosas más. Pero, ¿qué significa dedicarse? Dedicarse significa tener como ocupación o profesión principal una actividad, o bien dar atención y esfuerzo a algo de forma intensa. ¿A qué le damos atención? En nuestra vida, ¿a qué le ponemos atención? A la falta, a la carencia, a la tristeza, a la dificultad. Bueno, así que la forma de ver la vida va a estar llena, va a ser pasada por filtros de todo aquello que le dedicamos una parte en nuestro pensamiento. Lo que vemos, oímos, las amistades que frecuentamos, etcétera. Todo a lo que le damos el valor de importante, lo que consideramos importante. Jim Rohn, empresario estadounidense y orador motivacional, dijo una frase: somos el promedio de las 5 personas con las que más interactuamos. ¿Qué significa esto? Que somos influenciados de manera consciente y de manera inconsciente por las 5 personas con las que regularmente tenemos esa interacción, esas personas con las que platicamos, con las que convivimos, si es en el trabajo donde pasamos más tiempo, en la casa, en todos los lugares en donde estamos, las 5 personas con las que más relación tenemos, no nada más a profundidad, sino con las que más convivimos constantemente, son estas personas que nos van a influenciar. ¿De qué manera? Pues en todos los ámbitos de nuestra vida va a permear esta influencia que tengan estas personas hacia nosotros, sus comportamientos, sus pláticas, sus actitudes van a ir permeando, quiere decir, van a irse impregnando muy adentro de nosotros. Y es que nosotros, los seres humanos, somos seres sociales. Nuestro aprendizaje comienza observando a los demás. Un niño comienza a aprender el lenguaje, las actitudes, comportamientos, gestos, por la imitación. Ha pasado que tienes a un bebé y comienzas a ver las caras que hace y tú le haces caras y el niño eh, en automático comienza a gesticular junto contigo. Y es ese proceso de aprendizaje en él, el imitar los rostros, el imitar las actitudes. Este proceso de imitación, de imitar actitudes y comportamientos, va a ser de su círculo más cercano. ¿Qué es el círculo más cercano? Su familia, sus padres, sus hermanos, los familiares y amigos que frecuentan a este niño, a esta persona. Van a ser ese círculo cercano. Bueno, en este vamos a hacer una pausa. Creo que es necesario que me presente con ustedes. ¿Por qué? Porque dentro de este espacio voy a interactuar, vamos a interactuar, así es que es necesario que sepan quién soy yo.
Mi nombre es Ixchel Nava, soy originaria de la Ciudad de México, radico en Baja California, México, soy madre de familia de dos adolescentes, estoy casada desde hace 15 años. Comencé el estudio del monoteísmo en Fundación Orahaim hace 6 años y desde hace 3 años soy alumna del rabino Asher Kakwa. Participo en el grupo Noágida, Mujeres de Conexión y Trascendencia, con la lectura del libro Trabajando emociones a la luz de la Parashá de la Mora Tzivia Kozminski. Y mi formación académica es en el área de la puericultura. Trabajé en un centro de desarrollo infantil, en un jardín de niños y en un hospital pediátrico, que fue la experiencia más que me marcó más en la vida. Bueno, ¿y qué es la puericultura? La puericultura dice que está encargada del cuidado y cultivo del niño. Se encarga de cuidar y promover el desarrollo del niño desde la concepción hasta la adolescencia, en sus tres principales esferas del desarrollo, que son física, cognitiva y psicosocial. Física se refiere a todo lo que tiene que ver con la movilidad del niño, ver que tenga una buena movilidad, que su sistema esquelético esté funcionando bien, que no tenga, por ejemplo, un hombro más alto que el otro, que cuando camina sí mete un piecito. ¿Para qué? Para poderlo direccionar con el especialista. Y también esas cuestiones motrices pues determinan muchas cuestiones también en el aprendizaje, en el desarrollo. También está el área cognitiva. El área cognitiva es justamente el área del aprendizaje, el área en donde va a ser esa esponja de todo lo que se le provea y pues se encarga el puericultor de ver que se le provean todas las herramientas, no nada más que se le ponga a disposición todo el conocimiento, sino que el conocimiento sea adecuado tanto a su edad como a sus capacidades. Y si el conocimiento no está adecuado, entonces se tiene que adecuar, ver la manera en que el niño lo pueda comprender de una manera tranquila, suave. Y el área psicosocial. El área psicosocial es el área en donde vamos a ver que el niño se desarrolla adecuadamente dentro de su familia, en la sociedad, en el vecindario, que tenga un buen entorno, que las emociones que vive, que absorbe durante este momento de desarrollo, de crecimiento, sean las adecuadas para darle, ahora se conoce como inteligencia emocional, darle todas esas herramientas para que se pueda desarrollar y que pueda tener ese nivel emocional que le ayude a hacerle frente a las situaciones en la vida. Está complicado, ¿verdad? Dar un buen desarrollo dentro de la sociedad con todas las cosas que vivimos día a día. Parece una tarea titánica, ¿verdad? Dar un entorno adecuado, pero pues siempre se puede buscar lo mejor de cada situación. Bueno, también dentro de esta carrera se ve un área que es la eugenesia, que es la ciencia del bien nacer para promover la salud en la herencia genética. ¿Qué significa esto? Significa que cuando los jóvenes están queriendo formar una familia, el adolescente está ya empezando en nuestras culturas, ¿verdad? Están empezando a querer tener novio, tener novia, pues entonces se le da una dirección de, pues, qué significa esto que va a comenzar a hacer, que no solamente es, pues, el tener novio, pasársela chévere, pasársela bien, sino que, pues, implica responsabilidades, porque es el estar queriendo iniciar una familia y que, pues, conlleva responsabilidades tanto de cuidado sexual como de cuidado de sí mismo, ver qué relación es la que están iniciando. Y en esta área de herencia genética, pues es que esa familia tienen que ser cuidadosos, los jóvenes, en ver
esa herencia genética que hay en la otra familia y ver, por ejemplo, si hay casos de hipertensión, casos de diabetes en las dos familias, pues es probable que la nueva familia que están formando se pueda desarrollar. Para eso son estas pláticas con los adolescentes o con los jóvenes, para poderles informar que hay una manera de prevenir, hay una manera de que no se active, por así decirlo. Y de eso se trata esta carrera. ¿Por qué les digo todo esto? Porque más adelante vamos a ver en qué manera nos vamos a estar influenciando y qué tiene que ver todo esto. Bueno, les decía que entonces tenemos este círculo cercano de familiares, amigos, que nos van a estar influenciando, ¿verdad? Y dentro de nosotros hay unas células, unas se llaman neuronas. Estas neuronas son llamadas neuronas espejo, que se activan cuando observamos a las personas, cuando vemos que las personas realizan alguna acción, nuestras neuronas espejo se activan y son las encargadas de la creación de la empatía en el niño y del aprendizaje por medio de la imitación. Nos ayudan a conectarnos con los demás, propiciando nuestro desarrollo en la sociedad. Estas neuronas espejo las podemos ver cuando estamos en un grupo de personas, como en una clase, en un Zoom o en una clase presencial, que si la persona que está al frente o a la que estamos observando se rasca la nariz, pues nosotros de manera no consciente también tendemos a tocarnos la nariz. O fíjense en estas reuniones también que muchas personas van a tener las piernas cruzadas y muy casualmente cuando alguien descansa de la posición y cambia a otra, pues comienzan a cambiar como si fueran estas piezas de dominó que caen. Así se ve como las personas van cambiando también la posición. Y no es por copiar como tal, sino que es un acto reflejo. También como cuando se le da a alguien a probar un alimento que no ha probado y estamos a la expectativa de qué cara va a poner, esa cara de gusto, de desagrado, nosotros también estamos con esa cara, o cuando alimentamos a un bebé que estamos diciéndole que abra la boca, nosotros estamos abriendo la boca, estamos, con la cuchara, ¿verdad? Son estas células espejo que están accionando con nosotros. Recuerdo cuando iba a la primaria, en una ocasión estaba platicando con mi mamá, no recuerdo el tema, pero al término de todo lo que yo le estaba contando de la escuela, mi mamá me dijo, parece que estoy escuchando a fulanita de tal. Tus mismos gestos, las palabras, te estás imitando a esta persona. O también cuando en la secundaria, en los 90, se usaba un megafleco enorme, un flequillo que parecía una fuente que salía de nuestra cabeza y cubría nuestra cara. Era parte del sentirnos parte de este grupo en el que estábamos. Eso sí era más imitación para sentirnos que pertenecíamos, pero también es un acto reflejo de que queremos imitar algo que nos haga pertenecer. Bueno, por lo tanto, la forma en la que nuestros seres cercanos ven el mundo moldea nuestra perspectiva de la vida y pone las bases cuando somos niños de cómo vamos a ver la vida en nuestra infancia, en nuestra primera infancia. Y si no lo sabemos trabajar, pues también eso lo vamos a ir arrastrando a lo largo de nuestra vida. Esto nos obliga a analizar qué es lo que estamos archivando en nuestra mente, porque esto es lo que le va a dar contexto a nuestras emociones y a cómo vamos a reaccionar más adelante. Un niño no tiene contención o límites. El adulto es el que va a ser el proveedor de esta contención. Cuando los niños hacen berrinche, cuando los niños están tristes, ellos no saben ponerle un límite, no saben poner esta contención a estas emociones. Y
cuando nosotros somos los encargados de ser ese filtro para proveerles ese, ese, ese apapacho, esa tranquilidad que dentro de ellos no encuentran, pues nosotros muchas veces resultamos ser faltos a esto, y no porque querramos, sino porque nosotros no lo sabemos, no lo aprendimos, no sabemos que esto, nosotros somos ese contener del niño, nosotros sabemos que somos los que le vamos a dar educación, que le vamos a dar formación, así es que creemos que ordenando es como vamos a tener un resultado. Y comenzamos con, cállate, no lloras, no gritas, no haces berrinche, estás haciendo el ridículo o me pones en ridículo o qué vergüenza. El niño no alcanza a comprender estas cosas de manera completa, no las alcanza a comprender, pero sí se quedan grabadas en él el cómo lo tratamos durante estos episodios y que no tuvo ese colchón a su alrededor que le hiciera recomponerse, volver a un estado de equilibrio, un estado de paz. Así es que tenemos que ver cómo actuamos con nuestros hijos si ya son grandes, esas faltas que tuvimos con ellos, que no son más que el resultado de las faltas que seguimos teniendo con nosotros mismos. Tal vez esto que a nosotros, a nuestros hijos les dijimos, es algo que a nosotros mismos nos decimos. No lloras, que no te miren llorar, que qué vergüenza que vean tus emociones. Y las emociones no tienen que ser vergonzosas, pero sí tienen que ser limitadas, tienen que ser contenidas. ¿Para qué? No para apagarlas, sino para direccionarlas, para darles un ¿para qué sirve? Bueno, vamos a pensar en esto por un momento, en que llevamos unos lentes puestos, unos lentes que nos van a ayudar a interpretar el mundo, todo lo que nos ocurre. Estos lentes van a estar formados por el entorno social, cultural, familiar, por cada experiencia en la familia, por cada experiencia propia, situaciones propias que pasamos, errores, fracasos, que vamos acumulando a lo largo de la vida hasta el día de hoy. También estos lentes van a estar formados de la combinación de hormonas y neurotransmisores. Hormonas, ¿por qué? Porque pasamos de ser niños a ser jóvenes, a estar en la adolescencia con un mar de hormonas vueltas locas que nos hicieron ver la vida desde una perspectiva y que muchas de esas cosas nos forjaron hasta este momento. Y también muchos estamos en ya el final de ese gran auge de hormonas en la menopausia o la andropausia, y esto también marca cómo vamos a percibir el entorno. Bueno, cada una de estas cosas y experiencias son una lente puesta una encima de la otra, y cada una de ellas requiere de un ajuste, requiere de una graduación en especial. Encontrar el ajuste adecuado es el detalle complicado, ya que conforme más lentes ponemos, más nos acostumbramos a ellas y es difícil identificarlas. Aparte de que no somos diestros oftalmólogos ni optometristas para saber qué lentes son los adecuados. Si alguna vez de niños nos pusimos los lentes de nuestros padres o nuestros abuelos, vamos a poder entender mejor esto, cómo se distorsionó la visión cuando nos pusimos esos lentes, cómo vimos, ay, hasta se ve chiquito todo o se ve lejos todo. Y más aún cuando al ponérnoslos nos mareamos o nos dolió la cabeza. Ahí podemos ver cómo no nada más se distorsionó la visión, sino también hubo una respuesta de nuestro cuerpo, una respuesta fisiológica. Hay personas que no acuden al especialista y que se compran lentes con X graduación. Van a la tienda, se ponen los lentes y al cálculo solo analizan los lentes. Si pueden leer mejor, estos son los que me llevo. Si veo más claro de lo que antes veía, también estos son los que me llevo. Y muchas veces no saben que se pueden dañar a nivel fisiológico, que se pueden generar algo
solo por usar una graduación que no es la específica, porque no es la tuya, como dolores de cabeza, molestias en los ojos, mareos y otras cosas más. Y es que el cuerpo está diseñado para tener justo lo que necesita y detectar esos focos fuera de rango, comunicándose con otros órganos para dar una alarma y darle una completa atención a la raíz del asunto. Son como esos sensores que van a decir, algo está fuera del lugar, por favor, ponle atención. Y por lo regular, le ponemos atención a todo lo demás, menos a la raíz del asunto. Bueno, hay un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Ese libro nos habla de un caballero que él pensaba que era bueno, que era generoso y amoroso, que hacía todo lo que hacen esos caballeros buenos y amorosos. Luchaba contra los enemigos, contra los malos, mataba dragones, rescataba damiselas, se caracterizaba por tener una armadura brillante y también por ser el querer ser el primero en todo. Siempre que había una crisis, él era el primero en llegar al lugar, él quería ser el número uno, pero fue tanto su afán de querer ser el número uno que entonces, pues comenzó a tener actitudes no muy correctas y él no las identificaba. Parte de eso fue el querer estar listo para cualquier situación. Así es que al querer estar listo, pues perdía tiempo en ponerse la armadura. Así es que ideó pues dejársela por más tiempo. Incluso para cenar se la dejó, para dormir se la dejó. Entonces llegó un momento en el que pues él se empezó a acomodar, hacérsele habitual el uso de la armadura y se sentía ya bien con la armadura puesta, hacía todas sus actividades con la armadura puesta, pero la incomodidad era para los que le rodeaban. Su esposa ya no aguantaba los chirridos de la armadura cada vez que el esposo se movía en la cama para dormir. Tenían que ayudarle a comer porque pues era complicado. Luego la parte de enfrente del casco se quedó trabada, entonces pues ya la cuchara no cabía por las aberturas, tenían que pasárselo todo molido, casi casi por un popote, una pajilla, le pasaban todo el alimento y entonces era muy molesto para la esposa tener que estar lidiando con esto, hasta que le puso un ultimátum y le dijo, o tu armadura o nosotros, porque tenían un hijo. Y le dijo, tu armadura o nosotros nos vamos y tú no te quitas esta armadura. Y entonces ahí comienza la situación difícil del caballero, porque él amaba hacer todo esto, él no se sentía incómodo con esto, pero el amor hacia su familia fue lo que lo movió a querer quitarse la armadura. Cuando él decide quitarse la armadura, pues ve que no puede, que le es complicado, ya está tan acostumbrado a ella y ella a él, que ya parecen uno solo. Así es que va con un herrero para pedirle su ayuda, que le quite esta armadura que pues él ya no puede zafársela. Pues el herrero tampoco puede. Así es que comienza él a angustiarse porque su esposa está por irse. Y de hecho la esposa se va. Así es que él, por recuperar su familia, comienza a investigar qué hacer. Le dicen que hay un mago en un bosque muy, muy lejano que le puede ayudar. Y entonces él comienza esta aventura para ir en el encuentro de este mago que le ayude a quitarse esta armadura. Bueno, pues en este viaje llega con el mago y el mago le pone diferentes actividades, diferentes tareas. No se la quita, ni le hace un abracadabra o unas palabras mágicas que le quiten la armadura, que era lo que él esperaba, sino le pone tareas. Y esas tareas, pues no están tan fáciles. Y entonces comienza a ver que cuando realiza las tareas, parte de la armadura va cayendo. Esta armadura ya está oxidada, ya es difícil la movilidad, ya es difícil todo hacerlo con esta armadura. Pero entonces van cayendo partes de esta armadura y esta armadura entonces él se va sintiendo ligero, él se va sintiendo quién es él realmente. Y, bueno, este libro se los recomiendo que le den una leída, que le den una pasada a
que le den una analizada a este libro porque está muy interesante cómo en la vida vamos agarrando estas cosas que las vamos cargando, nos vamos etiquetando, las vamos haciendo nuestras, tanto cosas propias, lo que nos dicen los demás, y las vamos creyendo, nos las vamos poniendo y después es difícil quitarlas porque las creemos que ellas son parte de nosotros y realmente no. Hay cosas que podemos irlas quitando. Bueno, los seres humanos somos seres emocionales. ¿Pero qué son las emociones? Son procesos biológicos del organismo como respuesta a un acontecimiento interno o externo. Se manifiesta a través de cambios corporales, en los pensamientos y en la conducta. Las emociones afectan y se ven afectadas por el sistema neuroendocrino. ¿Qué quiere decir? Las neuronas y las hormonas nos juegan chueco. Y el sistema cardiovascular, el que está encargado de todo el correr de la sangre, corazón, venas, arterias. Bueno, estos, viéndose afectados, hacen borrosa o nítida la percepción de lo que nos ocurre. El doctor José Cruz, en su libro Química del Pensamiento, nos habla de cómo ocurre este proceso bioquímico en nosotros. Dice que cada emoción, cada razonamiento y aprendizaje es el resultado de la mezcla de determinadas sustancias químicas que nuestro cuerpo produce. Por ejemplo, en la euforia aparecen las endorfinas, en el amor, ternura, pensamientos amorosos, la oxitocina aparece y que en la cantidad y regulación de estas sustancias se va a determinar el tipo y calidad de nuestros pensamientos y actos de conciencia. A la combinación de estas sustancias las llama elixires. El elixir de la vida y felicidad está compuesto por dopamina, noradrenalina, endorfina, acetilcolina, oxitocina y la hormona femenina. Al elixir del miedo está formado por melatonina, serotonina, acetilcolina, quinina y mucha noradrenalina. Así describe 10 emociones básicas del ser humano. Pero ahorita me quiero enfocar a estos dos elixires de la vida y de la felicidad y al del miedo. Estos dos elixires comparten dos sustancias, la acetilcolina y la noradrenalina, solo que en cantidades diferentes. No hay buenas ni malas sustancias, solo existe un desbalance, una mayor o menor cantidad de alguna de ellas, generando el positivo y el negativo como en una pila o en una batería. El polo negativo no es el malo y el positivo no es el bueno. En una pila no vamos a cortarle su lado negativo por ser el malo, ¿verdad? Por ejemplo, en un circuito se manejan los pares complementarios o polos opuestos, el polo positivo y el polo negativo, en donde el polo positivo es la salida o fuente de electrones que crea un circuito, un camino para que la corriente pueda fluir y regrese a la batería en el polo negativo y esto haga que se recargue su flujo para volver a comenzar. Tanto el polo positivo como el polo negativo se complementan para tener una buena funcionalidad. Así también las sustancias químicas, estando en su correcta proporción, nos van a llevar a tener un pensamiento, emociones y comportamientos adecuados. Dice que cuando nosotros estamos en comportamientos adecuados, vamos a hacer que los demás se comiencen a generar pensamientos adecuados. Y que cuando estamos con emociones que llamamos negativas, pues vamos a generar pensamientos y comportamientos inadecuados. Son como dos carreras diferentes. Las emociones no son buenas ni son malas, solo requerimos analizarlas, darles límites y canalizarlas para después presentarlas como buenas cualidades. Digamos que estas emociones crecen, maduran y se comportan como buenas cualidades o como cualidades.
El doctor Cruz dice que el elixir de la vida y felicidad es con el que podemos darle equilibrio a todos los demás elixires. Cuando estamos en alegría, nos abrimos a aceptar, a conectarnos con los demás, a tolerar. Y sabemos que la alegría y gratitud nos llevan a conectarnos con Hashem. ¿Cómo sucede esto? En el libro del Jardín de la Fe Universal del rabino Shalom Arush, en la página 91, nos dice que la alegría es el comienzo del libre albedrío. En cada momento de su vida, el hombre se encuentra frente a una elección. La mayoría de la gente piensa que su libre albedrío siempre empieza con las consideraciones pertinentes. ¿Cuál es la cosa adecuada para hacer? ¿Cómo hacerla? Etcétera. Pero en verdad, el libre albedrío empieza antes, con la elección de estar contento con lo que se tiene o no. Encontramos entonces que el libre albedrío se divide en dos etapas. La etapa 1 es la elección de estar alegre o no. Y la etapa 2, que es la elección pertinente. Solamente si el hombre eligió correctamente en la primera etapa y está alegre, solo entonces puede pasar a la segunda etapa, que es elegir en forma aplicable, con todas las dudas que tiene, puede elegir qué hacer y cómo hacerlo. Si es la cosa adecuada, o tal vez sería mejor hacer algo distinto. Sin embargo, si elige bien en su primera elección y está alegre, entonces casi no tendrá ninguna duda y la elección de lo que debe hacer le será muy fácil. Pero si en su primera elección no eligió correctamente y no está contento con lo suyo, entonces no puede acercarse a la segunda etapa, porque por medio de la tristeza el hombre pierde completamente la capacidad de libre albedrío. Esa es la causa que cuando el hombre está triste no tiene la capacidad de pensar correctamente y tomar adecuadas decisiones, hasta ni tiene la fuerza para moverse y actuar. Además, por la tristeza el creador lo abandona y por supuesto que sin su ayuda no podrá hacer nada. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que la alegría es parte fundamental de cómo vamos a reaccionar. Y no solo eso, sino que la alegría se mide en poder tomar la elección correcta. La elección de estar alegre o no nos va a dar, como les decía, estos dos caminos en la vida de desarrollar cosas positivas, a lo que llamamos positivas, o cosas negativas. Pero todo lo va a facilitar el verlo desde un lado positivo. También sabemos que el libre albedrío, pues no solamente es el pensar, ¿hago esto o no hago esto? El tomar decisiones comunes, normales en la vida. En eso no radica el libre albedrío. El libre albedrío radica en tomar la decisión de apegar cada una de nuestros caminos, cada una de nuestras decisiones al Creador, a las 7 leyes, a utilizar nuestras neuronas espejo en imitar a Hashem, en imitar cómo se comporta, en imitar cómo maneja la creación. En eso radica nuestro libre albedrío. Si vamos a decidir seguir, vivir, mm, manejarnos conforme a las 7 leyes o conforme a aquello que creemos que es lo más propicio, conforme a nuestras emociones. Bueno, pero ¿cómo lograr este estado de alegría en un mundo que nos arrastra al opuesto? Tenemos que comenzar por el principio y esto nos lleva a analizar y entender quiénes somos, qué cualidades tenemos, cómo enfatizarlas, dosificarlas y direccionarlas para poder lograr esa mejoría personal, un refinamiento que nos sostenga y no permita que seamos arrastrados por todo lo que está a nuestro alrededor, la desconfianza, por la tristeza. Este es un trabajo arduo que se hace aún más pesado cuando no sabemos por dónde empezar. La introspección es una herramienta que nos ayuda a encontrar esas cualidades para saber quiénes somos, qué es lo que tenemos,
Nos ayuda esta herramienta a poder visualizarlo. Y al hacerlo vamos a encontrar lo que llamamos buenas y malas cualidades. Pero ahora, ¿qué hago con este bonche, con este manojo de malas cualidades y con el de buenas cualidades? ¿Cómo me deshago de estas malas cualidades? Para saber cómo hacer, siempre es aconsejable tener una guía. En el libro Descubriendo tu luz interior del rabino Asher Kakwa, nos lleva paso a paso a saber cómo es que fuimos diseñados, a identificar estas cualidades y saber que no hay malas cualidades, sino que se requiere de un refinamiento personal para que se vaya colocando todo en su lugar y que estas que llamamos malas cualidades puedan trabajar como estos polos en la pila que nos ayuden a ese funcionamiento de la energía en la que fluya, vaya, regrese y que esta mala cualidad nos funcione, la dosifiquemos. ¿Para qué? Para algo mejor, para una mejoría. En el Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 6, nos dice, hazte de un rabino, adquiere un amigo. Tener un rabino nos facilita el camino, porque así como un médico nos da la medicina en la dosis necesaria y el medicamento adecuado, el rabino nos ayuda a tomar de la Torah lo que nos corresponde como noágidas y dejar de tomar lo que no nos corresponde y que al mismo tiempo daña nuestra alma. La automedicación pone en riesgo nuestra salud al desconocer cómo va a actuar ese medicamento con lo que nos está causando el malestar, sea un virus, sea una bacteria, sea una alergia. Nosotros no sabemos y decimos, ay, voy a tomar este medicamento porque yo me acuerdo que una vez me lo dieron, o voy a tomar este medicamento porque a mi familiar se lo recetaron y le funcionó muy bien. No sabemos nosotros de qué se trata, ni tampoco sabemos si ese medicamento pueda perjudicar algún órgano que se encuentre comprometido o esté dañado por esta situación. Así que también, así de esta manera, es dañada también nuestra alma. Cuando no sabemos cosas de la Torah, ¿qué aplican para mí? ¿Qué cosas son para mí? ¿Qué cosas son para mí como no ágida? Y entonces, al tomar cosas que no son mías, daño mi alma, la pongo en riesgo tanto este mundo como el venidero. En el libro Descubriendo tu luz interior del rabino Asher Kakwa, en la página 47, primera edición, de todo esto del libro del Rab Asher Kakwa, estoy tomando la primera edición. Dice que las cualidades que se encuentran ubicadas debajo del intelecto son llamadas cualidades emocionales o comportamentales, que también son llamadas hijas del intelecto, pues de acuerdo al intelecto de una persona serán sus cualidades y luchas. Mientras el intelecto se instruya, se podrá hacer nacer buenas cualidades emocionales. El proceso normal es que el intelecto gobierne a las emociones y no lo contrario. Sin embargo, en la mayoría de los casos, precisamente son las emociones las que gobiernan las decisiones de una persona y precisamente esto debe corregirse. En aras de esta corrección y refinamiento de las cualidades emocionales es que finalmente eh, todo debe de irse siguiendo conforme a pasos que da el rabino en este libro. Dice que el refinamiento o armonización consiste en armonizar las cualidades emocionales usando el intelecto. En otras palabras, usar la capacidad racional e intelectual para domesticar los instintos animales y no solo para adquirir conocimientos, puesto que existen personas muy intelectuales, expertas en áreas de la ciencia, pero que aún en sus vidas son un caos pues sus cualidades emocionales predominan y doblegan su intelecto. Mm, También nos dice que eh, es por eso que el segel, que normalmente es traducido como intelecto, no debe ser confundido con la capacidad pensante como seres inteligentes, sino que este intelecto es la capacidad de percibir la divinidad, como ya se verá más adelante. Todo ser humano tiene un alma básica
que es aquella que da vida al cuerpo y le ayuda a desarrollar todas sus funciones. Mm, y entonces, esta alma básica tiene que trabajarse, tiene que ponerse al servicio del Creador. Dice también que la cercanía a Dios se debe entender en cuánto me esfuerzo yo en emularlo a Él. Y este es uno de los grandes secretos de la vida que no se puede llevar a cabo en aquellos que aún no reconocen a Dios. Así es que tenemos que hacer este trabajo de imitar a Dios. También nos dice en este libro, en la página 49, que normalmente el hombre no necesariamente actúa de la forma que sus cualidades estén en armonía, pero tiene el potencial de refinarse a sí mismo, de armonizar sus cualidades, de tal manera que se convierta en un recipiente para la conciencia de lo divino, y que esto lo conduzca cada vez más a un perfeccionamiento que le permita ser socio de Dios en la creación. Esto es importante, el convertirnos en lo que fuimos llamados a ser desde un inicio, ser socios en la creación. Pero ¿cómo podemos hacer esa conciencia, concientizarnos de nuestros actos para poder evaluarlos? Dice en la página 62. Dice así, luego de empezar a agudizar la observación de nuestros actos, pensamientos y actitudes, identificar cosas que necesitan mejorarse y colocarse metas para ir avanzando día a día, comprenderse y mejorarse a sí mismo es el camino largo, pero corto. Es decir, requiere esfuerzo, valentía, sinceridad y sobre todo humildad. Esto puede parecer camino largo, pues nadie ha dicho que sea fácil. Es un camino de mucho esfuerzo y concientización, que sin embargo resulta ser un camino corto, porque la constancia empieza a ser un efecto y cuando menos se lo espera, notará un cambio, o más probable aún, otros notarán el cambio en usted y le preguntarán cuál es su fórmula secreta. El camino corto, sin embargo, es aquel que la persona emprende cuando ve que hizo algo mal o en lo que se equivocó. O le hacen ver su error y él dice, yo soy así. Es el camino de la arrogancia, de la soberbia, que se hará largo porque traerá consigo frustraciones, decepciones, depresiones o cosas por el estilo. Y entonces en este camino dice que el individuo no es consciente de sus errores. Dice también que en la vida existen altibajos, pero si a pesar de ellos a la larga se ve el progreso, de manera general se puede decir que el camino ha sido alcista. Esta capacidad de observarse a sí mismo se denomina en la psicología metacognición y se abordará más adelante con el favor de Hashem. En palabras de los sabios se denomina vigilancia. Bueno, estas estos maneras que dice el rap que hay que seguir son partes importantes. ¿Por qué? Porque así podemos ver si vamos caminando de manera arrogante o si vamos caminando de la manera adecuada para poder hacer lo que tenemos que hacer y poder trabajar de la manera en la que se debe de trabajar. En la página 65 también nos dice que um, dice que se hace muy importante conocer estas cualidades emocionales para poder trabajarlas, por lo que abordaremos en el siguiente capítulo los 7 atributos emocionales que también corresponden a las 7 leyes de los justos de las naciones. Bueno, aquí es en donde vemos cómo todo esto conecta con las 7 leyes y cómo podemos ver que estas cualidades emocionales, este trabajo de nosotros mismos, lo tenemos que ver, como les decía, ver todas esas lentes que traemos puestas unas sobre otras, ver si la graduación a la que ya estamos acostumbrados va a ir acorde a qué, a lo que nosotros deseemos o a las 7 leyes.
Si va a ser acorde a lo que nosotros deseemos, va a ser conforme a esta alma animal de la que estábamos hablando. Y no nos va a llevar a nada más que a otro círculo vicioso lleno de desesperación y frustraciones. Pero si lo hacemos conforme a las 7 leyes, vamos a poder ver de la vida de una forma más clara. Y no solamente más clara, sino de una forma más práctica, porque las 7 leyes, como sabemos, pues dice no robar, no relaciones ilícitas, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a la última, que decimos las leyes de hacer cortes de justicia, pues ahí nosotros decimos, bueno, pues yo no trabajo dentro del gobierno, yo no puedo poner leyes de justicia, ¿verdad? Pareciera que es una, una, una ley lejana a nosotros, pero realmente no lo es. Cuando nosotros estamos poniendo nuestras lentes a el molde, a la graduación de las leyes de justicia, que son estas 7 leyes, entonces estamos poniendo en acción esta última de las leyes de justicia, la estamos poniendo en acción. ¿Por qué? Porque nosotros, al estar midiendo estas lentes de manera práctica, de manera habitual, estamos accionando cada una de nuestras 7 leyes. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Solo sabiendo no robar, no bla, bla, bla. No, tenemos que hacer un estudio profundo de nuestras 7 leyes para así sea más fácil no solo no transgredirlas, sino también cómo aplicarlas a nuestro día a día, porque cada una de ellas podemos aplicarlas a nuestro entorno, a nosotros mismos primeramente cómo tener ese contacto con nosotros mismos basado en las 7 leyes. También el contacto con los demás, esta relación con los demás, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, la sociedad en donde estamos. Va a ser más sencillo el poder manejarnos cuando nosotros sabemos de qué se tratan. Mientras nosotros no estudiemos, mientras nosotros dejemos pasar todo esto, pues vamos a estar por encima, viviendo nada más una vida a la que llamamos monoteísta, a la que le pusimos una etiqueta de monoteísmo y que realmente no lleva un alcance más allá. Así es que Así es que los invito a que en esta noche nos quedemos reflexionando en esas lentes que llevamos puestas, en esas lentes que de alguna forma las adquirimos, nos fueron puestas o nosotros mismos nos las pusimos y que las llevemos a ese análisis de las 7 leyes y podamos identificar cuáles se van y cuáles se quedan, que no va a ser fácil porque estamos acostumbrados ya a caminar con ellas, a trabajar con ellas. Nos vamos a marear cuando nos quitamos unos lentes, muchas veces pasa eso, nos mareamos, nos sentimos incómodos porque, híjole, ya nos quitaron la graduación con la que estábamos acostumbrados, pero el proceso es corto. Pareciera que fuera largo, pero no, es corto. Como decía el rabino Asher Kakwa, parece que estamos tomando el camino largo, pero no, es el camino corto, es el camino que nos va a llevar más frutos. Así es que reflexionemos en esto, en qué lentes son las que llevamos puestas, qué lentes son las que hemos presentado a los demás, cómo nos hemos presentado con todo este bonche de lentes en nuestra cara, cómo nos hemos presentado ante los demás, qué impacto hemos dado a los demás y qué es realmente lo que fuimos llamados a presentar. Fuimos llamados a presentarnos así, con tantas máscaras, con tantos lentes enfrente, o a mostrarnos con una vista nítida, en donde los demás puedan ver también con claridad nuestros ojos. Analicemos eso, llevemos las 7 leyes a una practicidad en nuestras vidas y que que tengan buena noche, que tengan un descanso pleno, que tengan shalom en su vida y que podamos seguir trabajando juntos, aprendiendo juntos
y desarrollándonos en esta vida para poder desarrollar la sociedad como Hashem nos, nos puso como meta, nos puso como misión en la vida y que podamos disfrutarla al mismo tiempo. Que pasen buena noche, que tengan bonitos sueños y que puedan recargar energías, buena actitud para iniciar el siguiente día con los lentes positivos, con los lentes de la emuná, con los lentes que sean de imitar a Hashem todo el día y de buscar, como Abraham, la oportunidad de hacer gesed a los demás, la oportunidad de mostrar de una manera práctica las 7 leyes a los demás. Que tengan buena noche. Pues hasta la siguiente, hasta la próxima.